Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el primer viaje misionero de Pablo. En la primera mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro es la figura central del libro. La actividad predominante de la iglesia es la predicación a los judíos y Jerusalén es el punto de partida de los viajes misioneros. En la segunda parte del libro, Pablo es el personaje central, la predicación a los gentiles es el tema predominante y Antioquía es el punto de partida de la actividad misionera de la iglesia en expansión, que cumple así con la gran comisión. Jesucristo dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. La Biblia dice que había entonces en la iglesia de Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, llevando como ayudante a Juan Marcos, e iniciando así su primer viaje misionero. Descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Luego arribaron en Perge de Panfilia, donde Juan Marcos se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Siguieron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado en la sinagoga, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, haciendo una señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Y por un tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán para hacerles heredar la tierra de ella durante unos 450 años, y después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Cuando pidieron un rey, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y después de quitarlo les levantó por rey a David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. De él dio testimonio diciendo: he hallado a David, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Así, de la descendencia de David conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesucristo. Pero antes de su manifestación, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: ¿quién piensan que yo soy? Yo no soy el Mesías, más bien, he aquí viene tras mí uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él, Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que le matara. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos, y él apareció por muchos días
a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora, junto con nosotros, son sus testigos ante el pueblo, anunciándoles estas buenas nuevas. Como también está escrito en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: Les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo, o sea Jesucristo, vea corrupción. Por tanto, hermanos, sea conocido que por medio de Jesucristo se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren que no les sobrevenga lo dicho: burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra que jamás la creerán. Luego les rogaron que el sábado siguiente les hablara de estos temas, y una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mas cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: Era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a varios y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. Entonces ellos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio, donde al hablar en la sinagoga creyeron un gran número de judíos y griegos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. Con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Luego, cuando planeaban apedrearlos, huyeron a Listra y a Derbe, y allí anunciaban el evangelio, donde a un cojo, en quien Pablo vio que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces la gente alzó su voz diciendo: Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes. Y el sacerdote del templo de Zeus llevó toros y guirnaldas y quería ofrecerle sacrificios. Pero Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas diciendo: Hombres, nosotros somos de la misma naturaleza que ustedes, y les anunciamos las buenas nuevas para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. En las generaciones pasadas, Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo. Luego vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio y apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Pero al día siguiente partió Pablo con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos allí, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Así, tras haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y Atalía, y regresando finalmente llegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Después de llegar a Antioquía y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Los viajes misioneros que Dios sigue bendiciendo siguen teniendo las mismas características fundamentales. Dios es el que llama, capacita, cuida, sostiene y envía. Y la Iglesia apoya con su oración y amor fraternal a los misioneros. El Espíritu Santo es el que hace la obra por la predicación fiel del Evangelio, y el resultado siempre es el mismo. El Evangelio a unos convence y convierte, y a otros enfurece y hace tropezar. Hermanos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.